Que hoy día sea el día que no nos cansemos de aplaudir. Let today be the day that we're not going to get tired of clapping. Y siempre repito, esto es broma, And I always say this as a joke. porque realmente ni siquiera tendría que decirlo. Because really, I wouldn't have to say it really. Para mí, guárdate todo aplauso, por favor. For me, don't give me any claps. Pero para el Señor Jesús, But for Jesus, que te cansen las manos de aplaudir. may your hands hurt of clapping so much. Amén. Amen. Amén. ¿Tienen expectativa por la palabra de Dios Are you el día de hoy? expected for the word of God today? Qué bueno, That's great. porque estoy convencido, Because I'm convinced. porque creo en la palabra de Dios, Because I believe in the word of God. que usted va a salir de aquí renovado, That you're going to leave this place renewed, animado, encouraged. retado. Encouraged. Amén. Amen. Mi nombre es Diego Bullón, My name is Pastor Diego Bulon. soy el pastor principal de aquí de Favor Church. I'm the lead pastor here at Favorite Church. Y ya hace 5 domingos And it's been 5 Sundays already, con Good Friday including Good Friday, que he estado enseñando acerca de encuentros con Jesús. that I have been teaching about encounters with Jesus. Y realmente creo, And I really believe, porque a lo largo de la palabra nos enseña eso, because throughout the word of God we can see this, que Dios es un Dios de encuentros. that God is a God of encounters. Dios es un Dios que quiere encontrarse con ustedes. God is a God that wants to encounter with you. Yo me encontré por primera vez con Dios hace 20 años I had a first encounter with God 20 years ago, y fue un gran encuentro. and it was a great encounter. Pensé que era el primero y último encuentro, I thought it was going to be the first and last encounter, pero después descubrí que Dios quería encontrarse conmigo todos los días, but then I discovered that God wanted to encounter with me every day, de maneras distintas, in different ways, de maneras que todavía no conozco. in ways that I don't know Y yet. eso es lo hermoso de un encuentro con Dios. And that is a beautiful thing of an encounter with Hay God. personas que hemos caminado con Cristo un tiempo, There's people that we've been walking with Christ for a pero while, Dios tiene un nuevo encuentro but God has a new encounter para ti. for you. O tal vez tú estás caminando con Cristo recién. Or maybe you just started walking with Christ. Es lo mismo. It's the same thing. Dios tiene un nuevo encuentro para ti el God día has de a hoy. new encounter for you today. O tal vez tú no conoces a ese Jesús que resucitó. Or maybe you don't know that Jesus the resurrected. Dios tiene un encuentro para ti. God has an encounter for you. Es hermoso saber que tenemos un Dios de encuentro. It's beautiful to know that we have a God of Hemos encounters. visto diferentes encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas en el We'll see Evangelio. different encounters that Jesus have had with different people in the gospel. Y hoy día te voy a hablar de un comienzo de un encuentro. And today I'm going to speak about the beginning of an encounter. Y el encuentro se va a dar And the encounter is going to be, it's going to happen el próximo domingo. next Sunday. Así que si quieres la continuación de lo que voy a predicar el día de So if hoy, you want to hear the continuation of what I'm going to preach today, el próximo domingo me encantaría verte next Sunday I would love to see you y terminar esta serie de enseñanzas, and finish this series of teachings, encuentros con Jesús. Encounters with Jesus. Amén. Amen. Marcos capítulo 16. Mark chapter 16. Voy a leer unos cuantos versos, van a salir en la pantalla también. I'm going to read a few verses. They're going to be on the screens as well. Dice lo siguiente del capítulo del 1 al 7. And it says the following from verses 1 to 7. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No tengan miedo, no se asusten, les dijo. ¿Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como Él les dijo. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they may go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. And they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? But when they looked up, they saw the stone
which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. "Don't be alarmed," he said. "You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell the disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you." Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, gracias por tu palabra. thank you for your word. Y te pido And I ask you que tú tengas un encuentro con cada uno de nosotros. that you can have an encounter with each one El of día us de hoy. today. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén, familia. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Creo que es una pregunta que sé la respuesta de la mayoría. Who really likes good news? I'm sure I know the answer of each one O of no them. sé, por ahí hay alguien que tal vez las buenas noticias no le va bien. Or maybe there's someone that doesn't really like good news. Si en Navidad hay quien es el Grinch, And if in Christmas, whoever is the Grinch me here, imagino que por ahí puede haber alguien que no le guste las buenas maybe noticias. someone doesn't like good news. A mí me gustan las buenas noticias. I like good news. Creo que a la mayoría nos gustan las buenas noticias. I think most of us, we like ¿Cuándo fue good la news. última vez que te dieron una buena noticia que te sorprendió? When was the last time they gave you a good news that you really were surprised? No sé, recuerda cuando tal vez en tu juventud te dijeron que aprobaste ese examen Maybe when you were young and they told you that you passed that exam para ingresar a la universidad, no lo to be sé, able to enter university, que maybe, recibiste una promoción del trabajo or you received a promotion from work, o la licencia de conducir or your driver license, o tal vez ya cuando estás mayor, or maybe when you're older, cuando recibes la noticia que vas a ser papá. when you receive the news that you're going to be a father. Esa es una buena noticia, ¿no? That's great news, Es right? una muy buena noticia. It's a very good news. ¿Te pones un poquito en ese momento, varón? Maybe you as a man, Bueno, te tengo que dar una noticia el día de hoy. well, I have to give you a news today. Mi esposa My wife, está muy bella el día de hoy. she's very pretty today. No, yo tengo cuatro hijos. I have 4 Yo kids. tengo 4 hijos. 4 kids already. A mí me enseñaron que 2 son compañía. They told me that 2 they get along together. 3 ya es multitud. 3 is already a multitude. 4 4, ya es un equipo de fútbol. it's already a football team. 5 5, ya es quiebra. you already broke. Así que, ¿quién tiene 5 hijos aquí? Who here has 5 kids or more? Dios te bendiga, mujer. Bless Qué hermosas son las buenas noticias. you. Good news are great. Pero yo recuerdo que cuando comencé en la iglesia, But I remember when I started church, antes de casarme, justo ya de novio con mi esposa, when we were El pastor nos decía, Pastor would tell us, en el cuarto de un matrimonio no tiene que haber televisión, in a matrimony room there shouldn't be a TV. no tiene que haber There distracciones. shouldn't be any distractions. Y yo hice caso. And I paid attention. Pero después de que nació mi hijo DJ, But after DJ was born, mi último hijo de 3 años, my last boy, he's 3 years old. en mi habitación hay televisor, In my room there's a hay TV, there's computadora, a computer, hay radio, there's radio, hay mesa de ping-pong. there's a ping pong table. Qué hermosas son las buenas noticias. Good news are beautiful. Pero cuando recibimos la noticia de nuestro último hijo, But when we received the news of our last boy, our last child, realmente fue un motivo de mucha alegría y regocijo. it was a motive of really rejoicing. Porque no fue planeado Because it wasn't planned por nosotros, by us, pero por Dios sí. but God had it planned. Amén. Amen. Qué hermosa es esta noticia que estas mujeres recibieron cuando fueron al sepulcro. How beautiful is this news that these women received? A mí me when they went encantan to los the tomb. detalles en la palabra de Dios. I love the details in the Word of God. Dice que estas mujeres, They say that this women, literalmente dice que después del sábado, literally it says that after Saturday, el primer día de la semana, the first day of the week, muy de mañana, very early in the morning, recibieron una gran noticia. they received a great news. ¿Sabes qué representa eso que está ahí escondido? You know what that is hidden represents? La iglesia. The church. La iglesia The church se reúne get together el primer día de la the semana, first day of the week, muy de mañana, very early in the para morning, recibir grandes to noticias receive great en un news mundo in a world que necesita grandes noticias, that needs great que news, necesita buenas noticias. that needs good Para news. malas noticias, For bad news, basta prender el radio, we only need to turn on the basta radio, prender el televisor, el turn on the internet. TV, internet.
Es muy fácil recibir malas It's noticias very easy to receive bad news. en este mundo. In this world, Pensando en eso, familia, thinking about that, cuán importante es la iglesia del Señor. how important is the church of God? Cuán importante How important es que la iglesia del Señor is for the church of God sea la portadora to be the one de bringing buenas noticias those good en news medio en el mundo en que vivimos. in the midst of the world we're living in. Tú y yo sabemos en qué mundo vivimos. You and I, we know which world we're living No, in. no lo voy a decir, no voy a tomar minutos para describir el mundo en el que vivimos. I'm not going to take time to describe the world we're living Pero in. sí me voy a tomar toda la vida que Dios me dé But I will take the whole life para that I decir have que la iglesia del Señor to say that the church of God es la portadora de buenas is noticias. the one that La brings the iglesia good del news. Señor The church of es la God luz en medio de este mundo. is the light in this world. Muy de mañana, Very early in the el morning, primer día de la semana, the first day of the week, nos reunimos we get together y recibimos la buena noticia and we receive the good news del Evangelio. of the gospel. Qué hermoso ese ejemplo ahí escondido de estas mujeres. How beautiful this example hidden from these women. Fueron estas mujeres, dice la palabra, These women went, says the word of God, a ungir el cuerpo del Señor. to anoint the body of the Lord. Hace muchos años atrás, Years ago, te voy a ser sincero, I'm going to be honest with you, cuando aprendí por primera vez este pasaje, when I learned this passage for the first time, lo primero que pensaba, the first thing I thought, y seguro tú lo estás pensando, and maybe you're thinking it too, ¿por qué fueron a ungir un cuerpo why did they go to anoint a body si Jesús les había prometido que iba a resucitar? if Jesus promised them that he was going to resurrect? Ellas fueron con especies aromáticas They went with the spices ready a tener un encuentro con un muerto, to have an encounter with a dead con un man, cadáver. with a dead body. ¿Me está siguiendo lo que sucedía en ese momento? Are you following what was going on in that moment? Ellas querían tener un encuentro con algo muerto. They wanted to have an encounter with something that was dead. Hoy día tú y yo vamos a tener un encuentro Today, you and I, we have an con un encounter Dios que no está muerto, with a God that is not con un dead, Dios que está vivo, a God that is con un Dios que alive, no está en una a tumba. God that is not in a tomb. Cualquier tumba pueden buscar en Jerusalén y la han buscado por miles de años You can look in any tomb in Jerusalem. People have been looking and looking, y no van a encontrar el cuerpo and they will not find the body porque Él ha resucitado. because he resurrected. Pero yo pensaba, But I thought, qué incrédulas estas mujeres. these people, they really don't Te believe. soy sincero, es lo primero que pensaba hace muchos años. To be honest, it's the first thing I thought years ago. ¡Qué incrédulas! They didn't believe. ¿No creyeron lo que Cristo les dijo? They didn't believe what Christ told Habían them. caminado con Él. They walked with Habían him. visto lo que Él había They hecho. seen what he's done. Habían vivido con Él. They lived with him. Y no habían creído. And they didn't believe. Hasta que un día Dios me dijo, Until one day Dios God puso told en mi me, corazón, God placed in my heart, esas mujeres those women, se parecen a ti. they seem like you. Wow. Esas mujeres se parecen a ti. Those women are like you. ¿Qué más tengo que hacer para que me creas? What else do I have to do so you can believe me? ¿Qué Dios más tiene que hacer en tu vida para que realmente creas que para Él no hay nada imposible? What else does God need to do in your life so that you can believe that there are no impossibles for him? Ellas tuvieron que tener un encuentro en ese momento con un ángel, con la presencia de Dios. They had to have an encounter in that moment with an angel, the presence of God. Y me encanta porque este ángel, el mensajero, la presencia de Dios, And I love it because this message, the messenger, the angel, no les dije lo que un día yo pensaba. he didn't tell them what I thought one day. Ese ángel no les dijo qué incrédulas que son ustedes. That angel didn't tell them how you do not believe. ¿Por qué? ¡Qué incrédulas! ¿Cómo se atreven? Why? Why are you not believing? How do you dare? Lo que el ángel les dijo. What the angel told them. Lo primero, esa buena noticia. The first thing, that good news. No se asusten. Don't be scared. No tengas miedo. Don't be afraid. Lo primero que le dijo el ángel, no tengas miedo. That's the first thing the angel said. Don't be afraid. ¿Sabes qué significa esa primera expresión de ese ángel, esas mujeres? You know what that first expression of the angel to those women mean? No tengas miedo, mujer. Don't be afraid, woman. Dios cumple lo que promete. God will make his promises come to Muchas pass. veces nosotros como esas mujeres A lot of times us, like that woman, podemos those women, dudar de la presencia de Dios. we can doubt of God's presence. Podemos dudar de que Dios es el Dios de We imposibles. can doubt that God is the God of Pero el primer impossibles. encuentro de nuestro Dios con esas But mujeres, the first encounter by God with those esa women, expresión, that ese expression, aliento, that breath, puede ser para ti en esta mañana. can be for you today. No sé cuál situación estés pasando, I don't know what situation you're pero going yo through, sé que
que hay situaciones que te pueden asustar. But I know there's situations that can Hay scare you. situaciones que me pueden asustar. There's situations that can Pero el scare Señor you. les dijo, But the Lord told no them, tengas miedo. don't be afraid. Él cumple lo que promete. He will make his No promises come to tengas pass. miedo. Don't be Él va a afraid. cumplir lo que Él ha prometido. He will make his No promises tengas come to miedo. pass. Don't be Él afraid. cumple su palabra. He makes his word come to Porque pass. conversé con alguien y me dijo, pastor, pero Dios no me ha prometido nada. Because I spoke to someone and he said, Pastor, but God hasn't promised anything to me. Acá hay cientos de promesas. There's hundreds of promises Cientos there. de promesas que Dios es fiel para Hundreds of cumplirlas. promises that God is faithful. Qué hermoso recibir una noticia así. How beautiful it is to receive a news like this. No que te digan lo malo que en No. ese momento está ocurriendo en tu vida. Not for someone to tell you the bad things that are going on in your life in the Sí, moment. porque ellas dudaron, Yeah, because they doubted. perdieron la fe, They lost faith. se olvidaron la palabra de Dios, They forgot the se word of olvidaron la God. promesa que Dios les dio. They forgot the promise from Sí, God. pero la Yes. presencia de Dios nunca te va a tirar para abajo. But God's La presencia de promise- Dios siempre está para levantarte. No tengas miedo. God's presence will never bring you down. No God's tengas presence miedo. will always lift you up. Don't be afraid. ¿Cuál es la situación que puedes estar atravesando? What is the situation you're going through? No te asustes. Don't be afraid. Él cumple lo que promete. He makes his Él promises come to prometió que pass. no iba a estar ahí. He promised that he was not going to be there. Y ellas tuvieron que verlo con sus ojos. And they had to see it with their own eyes. No tengas miedo. Don't be Me afraid. encanta porque ellas fueron protegidas. I love it because they were protected. Fueron protegidas, fueron animadas, fueron cubiertas. They were protected. They were encouraged. Qué hermosa imagen What a beautiful image. de que aquí en la iglesia del Señor That here in the house of God, nosotros estamos para cubrir a la gente. we are here to Nosotros protect estamos para people. proteger a la We are gente here to cover en the medio de people su duda, in the midst of their en doubt, medio de su desánimo, in the midst of their feeling down, en medio de su falta de in fe. the midst of their lack of Porque faith. pasamos por situaciones así, Because we all go through this de situations desánimo, like this. como Things esas that mujeres, make us feel down. de que a make us veces nos women. olvidamos de la palabra de Dios, Sometimes we forget the word of o God. que a veces dudamos de lo que Dios un día te prometió. Sometimes we doubted the promises God Pero gave mira lo que se us. esconde aquí, familia. But look what is hidden here. Esas family. mujeres Those women, dudaron, they doubted, pero Dios no dudó de ellas. but God didn't doubt Esas them. mujeres Those perdieron la women, fe, they lost faith, pero Dios no perdió fe en ellas. but God didn't lose ¿Por qué faith me on dice them. esto, pastor? Why are you telling Porque a me this, pesar Pastor? de que ellas dudaron, Because even though they doubted, ese mensajero de parte de Dios that messenger from God creyó en ellas believed in y them les dio un mensaje. and gave them a message. Hay momentos There's moments que mi fe puede estar desanimada, that my faith could be low, pero cuando yo recibo la buena noticia del Evangelio, but when I receive the good news of the no gospel, de un Dios que me dice, not a God that tells me, ¿por qué perdiste tu fe? why did you lose your faith? ¡Qué incrédulo eres, Diego! How can you not believe, Diego? Sino que me susurra al oído, But a God that is whispering to my ear, si tú perdiste la fe, if you lost faith, recuerda que yo no he perdido fe en ti. remember I haven't lost faith in Te you. voy a seguir usando. I'm going to keep on Y, using y you. si te tengo que volver a mostrar mi poder, And if I have to show you my lo power voy a hacer again, una y otra vez. I will do it over and No over again. te asustes. Don't be afraid. No tengas miedo en la situación que puedes estar atravesando. In any situation you're going Recibe through. la buena noticia del Receive Evangelio. the good news of the Dios gospel. está contigo, Dios está por ti. God is with you, Amén. God is for you. Sí, Amen. amén. Amen. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Es increíble porque las dudas de esas mujeres It's amazing because the doubts of those women no detuvieron el plan de Dios para esas mujeres. they didn't stop the plan of God. No for sé si those esa es una women. palabra para alguien aquí. I don't know if there's a word for someone here. Las dudas de esas mujeres, The doubts these women had, mis dudas, my doubts, tus dudas, your doubts, no van a detener won't stop lo que Dios ya planeó hacer a través de tu vida. what God already planned to do through your Porque life. Dios usó a esas mujeres, esta es la segunda parte de mi mensaje. Because God uses women, and that's the second part of this message. En ese momento, In that en moment, medio de sus dudas, In the midst of their Dios doubts, estaba llenándolas de propósito a esas mujeres. God was filling these women with Dios les purpose. estaba dando una gran encomienda, un gran trabajo por hacer. God was giving them a great job to be done. Tus dudas no van a detener el plan de Dios en tu vida. Your doubts won't stop God's plan in Deja your que el life. propósito de Dios en tu vida fortalezca tus dudas. Allow the purpose of God in your life to make your doubts strong.
to make Porque you si Dios un stronger. día te llamó a hacer algo, Because if God called you once to do something, si Dios un día puso en tu corazón que te va a usar para su gloria, if God placed in your heart one day that He's going to use you for His lo glory, creas o no, believe it or lo not, va a hacer. He will do it. Pastor, pero tengo ciertas dudas. Pastor, but I have some doubts. El evangelio es claro. The gospel is clear. Las dudas de esas mujeres The doubts of those women no detuvieron didn't stop el plan de Dios para ellas. God's plan for them. Y dice la palabra And the word of God says que les dijeron, that they told him, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro esta noticia. go and tell the disciples and Peter this news. ¿Te estabas dando cuenta lo que esas mujeres estaban en ese momento cargando? Are you understanding what those women were carrying in Lo que the habían visto what they saw con sus ojos, with their own eyes, lo que habían vivido, what they lived, lo que habían experimentado. They experienced. ¿Quiénes son estas mujeres, Who are familia? these women, family? Nosotros, That's us. los que hemos visto, What we've los que seen, hemos caminado, what we've los que hemos walked through, experimentado what we've algo. experienced Hay before. algo que tú tienes de parte de Dios que tienes que compartirlo. There's something that you have from God that you have to share. No dejes que tus dudas impidan el trabajo de Dios en tu vida. Don't let your doubts stop the work of God in your life. Díganle a los discípulos, Tell the disciples, díganle a Pedro tell Peter que yo cumplo lo que prometo. that my promises come Porque to les dijo, pass. díganle a los discípulos a Pedro que me voy a encontrar con ellos. Because he told them, tell the Que disciples voy a of Peter, tener I'm un gonna meet them, encuentro con ellos, tal como lo prometí. that I'm going to have an encounter with them as I promised. Ese fue el gran mensaje en ese momento. That was a great message in that moment. Pero aquí aparece un personaje But then we have this character, favorito de muchos, a favorite one of many, el apóstol Pedro. Peter, the apostle ¿Por qué Peter. aparece en esta frase? Why is Peter mentioned in this phrase? Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Go and tell the disciples and Les Peter, dice el ángel, el mensajero, esa presencia de Dios. God's presence. No sé si alguna vez te has preguntado por qué metieron a Pedro aquí también. I don't know if you've ever asked yourself, why did they put Peter Porque here siempre as well? aparece Pedro por ahí. Because he's always somewhere. La mayoría de veces metiendo la pata. Many times he's just messing ¿A up. quién se parecerá? Who could he look No, like? allá a producción tal vez. Maybe someone in production. ¿Por qué aparece aquí este hombre nuevamente? Why is Peter shown in this place again? Siendo protagonista del mensaje que estas mujeres tenían que llevar. Being a main character in the message that the women had to carry. Díganle a los discípulos y a Pedro Tell the disciples and que Peter me voy a encontrar con él, that I'm going to have an que encounter me with voy a them. encontrar con ellos. That I'm going to have an encounter with them. ¿Quién es este hombre? Who is this man? La historia de Pedro, hay muchas historias de este apóstol, There's many stories about Peter, pero hay una en particular. but there's one in particular. Lucas capítulo 22, no lo puedo leer todo, Luke chapter 22, I cannot read it all. pero ahí se relata este momento tan difícil en la vida de Pedro. But that's where we read this very hard moment in the life of Peter. Cuando ese hombre niega al Señor Jesús no una, dos, sino tres veces. When this man denies Jesus, not one, two, but three times. ¿Conoces esa historia? You know that story? Este hombre era un discípulo del Señor. This man was a disciple from God. Caminaba con Cristo. He would walk with Más de Christ. una vez le dijo, donde quieras yo iré contigo. Many times he said, Mi wherever you go, vida la voy a dar I'll go. contigo. My life, I'll give it for you. A donde vayas te seguiré, Wherever Señor. you go, I'll follow Ese era el Jesus. Pedro. That was Peter. Este relato This part of the story dice que las personas le preguntaban, tú eres ese Pedro. says that people will ask him, Tú eres el que you are that conoce al Peter. Señor. You are the one Tú that eres knows su the Lord. discípulo. You are his disciple. Y él negaba, no, And he would say, no, yo no no, conozco a ese hombre. I don't know that man. No, no me fastidien, yo no conozco a ese hombre. Don't bother me, I don't know that man. Y dice el Evangelio hasta que injurió, And the word of God says maldijo, that he dijo even malas palabras. said bad words. Y eso se relata ahí. And that's what it says there. Y en el verso There. 61, 62 dice, antes que cante el gallo hoy día tú me vas a negar 3 veces. Y él dice que lloró amargamente. And verse 61 and 62 says, before the rooster crows today, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Quiero que juntos nos pongamos un segundo I want for us together en los For 1 zapatos second. de ese hombre. to put ourselves in the shoes of this man. Ese hombre This man que había caminado al lado del Señor, that had walked next to the Lord, había sido testigo de primera fila that had been a first row witness
Le había prometido muchas cosas a Dios. that had promised so many things to God. Nunca te voy a fallar. I will never fail you. Nunca te dejaré, I Dios will never mío. leave you, God. Siempre voy por ti. I will always be Mi for vida you. te la entrego. My life, I give it to you. No sé tú, yo he dicho eso varias veces. I don't know you. I've done many times. I've said that. Y dice que este hombre, And that man, it says, al darse cuenta de lo que había hecho when he realized what he had done, y que Jesús lo había pronosticado, and that Jesus had told him he was going to do it, dice que lloró amargamente. it says that he cried bitterly. La imagen textual, literal de lo que quiere decir la palabra de Dios en ese momento The actual image of what the Word of God wants to say at that moment era que él ya no podía más con su vida. is that he couldn't hold his life anymore. Dice que se tiró a llorar. Imagínate que te tiras a llorar como un niño, It just says that he threw himself down to cry amargamente, con mucho dolor por lo que había ocurrido. like a child with so much pain of what had just happened. Ponte a pensar en Pedro un segundo, por Think favor. about Peter for a second, please. Ya se acabó todo. It's all over. Yo creo que Pedro dijo eso. Y la palabra nos guía a eso más adelante. The Word guides us to that later on. Para mí se acabó todo. For me, that's it. Ya no hay vuelta atrás. There's no turning back. Ya lo perdí todo. I lost it all. Ya no tengo esperanza. I have no Ya no tengo futuro. I have no future. Ya la decisión que acabo de The tomar decision I just made marcó mi vida por completo. marked my life. ¿Por forever. qué tuve que hacer esto? Why did I have to do this? Así estaba Pedro en ese momento. That's how Peter was No in sé that si tú moment. alguna vez has estado así. I don't know if you've ever been there. Cuando piensas que todo se acabó. When you think everything's over. Pero Pedro no sabía todavía But Peter didn't know yet que había alguien that there was someone que no había dejado de pensar en él. that hadn't stopped thinking about him. Había un Dios There was a God que lo amaba tanto that loved him so much que a pesar de sus that equivocaciones, even though he made mientras que él mistakes, estaba en la cruz del Calvario, while he was in the cross él of no Calvary, dejaba de pensar en Pedro. he didn't stop thinking Él no about Peter. dejaba de pensar en él que se equivocó. He didn't stop thinking about the one that made those Y les mistakes. dijo a las mujeres, And he told those por women. eso aparece Pedro en esa frase. That's why Peter is shown in that Díganle phrase. a los discípulos Tell the disciples y a Pedro and Peter que yo no me he olvidado de él. that I haven't forgotten Díganle a him. los discípulos y a Pedro Tell the disciples and que Peter yo estoy pensando en él, that I'm thinking of que yo him. me voy a encontrar con That él, I'm gonna have an así encounter como with lo him. prometí. Just like I promised. Los vellos de mis brazos se erizan The hairs in my body, they go porque up. es una situación tan real Because it's such a real situation que tú y yo alguna vez that you and I, hemos podido pasar. we've been through O before. tal vez usted es muy santo y está bien. Or maybe you're too holy and that's okay. Yo lo he vivido. I have lived it. Yo lo he vivido en mi caminar con Cristo. I have lived it in my walk with Que tal Christ. vez pienso que se acabó todo. Then maybe I think that's it. Tomé una mala decisión. I made a bad decision. Cometí un error. I made a big mistake. Se acabó. It's over. Dios se olvidó de mí God forgot me por lo que acabo de hacer. for what I just did. Iglesia, Church, así como Dios no se olvidó de Pedro, just like God didn't forget Peter, Dios no se ha olvidado de ti. God doesn't Dios no forget se ha you. olvidado de mí. God Dios has no not se ha olvidado forgotten de me. nadie. God has not Dios forgotten sigue anyone. teniendo el plan en tu vida. Still has His plan in your life. Mira lo que sucede aquí. Look what happens here. Las dudas de las mujeres The doubts of these women no detuvieron el plan de Dios para ellas. didn't stop the plan of God for them. Las dudas de Pedro The doubts of Peter no detuvieron el plan de Dios para él. didn't stop the plan of God ¿Quieres for saber his lo que life. pasa con Pedro? You know what? You want to know what happens with Peter? Próximo domingo. Next Sunday. Dios no dejó de pensar en Pedro. God didn't stop thinking about Peter. Dígale a Pedro que me voy a encontrar con él. Tell Peter I'm going to have an Ese es encounter el with mensaje him. para ti. That's a message for you. Dios se va a encontrar contigo. God will have an encounter with you. Dios va a tener un encuentro contigo. God will have an encounter El with día you. de hoy, en esta semana que celebramos, Today, in this week that we're celebrating, su error no detuvo el encuentro de Dios con Pedro. his mistakes didn't stop the encounter of God Tu and error Peter. no detiene el encuentro de Dios con tu vida. Your mistake doesn't stop your encounter with God. ¿Recibes esa palabra en esta mañana, Do you iglesia? receive that word today, church? Sigue las revelaciones en esta frase. The revelations continue in this phrase.
díganle a los discípulos y a Pedro. Tell the disciples and Peter. ¿Por qué el ángel no dijo, díganle a Pedro y a los discípulos? Why didn't the angel said tell Peter and the disciples? Ponte a pensar nuevamente en Pedro. Think again in Peter. Se acabó todo. Everything's over. Él era parte de los 12. He was part of the Él era 12. parte cercano de Dios. He was a close part for Estaba God. ahí. He was very close to him. Y le dice el ángel a las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro. And the angel tells the woman, tell the disciples and Peter. Yo pienso que Pedro en ese momento pensó lo siguiente. I think that Peter in that Y por moment eso va thought la the frase en ese following. orden. And that's why there's this order. Yo ya no soy parte de los 12. I'm not part of the 12 anymore. Ya me sacaron. They already took me out of that group. Yo ya me saqué. I already took Lo me que out. hice, ya. Dios ya no va a contar conmigo. What I did, God is not going to count with me Ya no anymore. me siento parte de ese grupo cercano al Señor. I don't feel part of that close group for the Lord. Él se estaba autocondenando. He was Él se estaba autoeliminando. He was self-eliminating Él himself. pensaba que Jesús ya no lo tenía en cuenta para sus He planes. thought Jesus didn't think of him for his plans anymore. Que ya no era parte de esos 12. That he was not part of the 12. Yo no sé si hay alguien aquí, familia, I don't know if there's anyone here, family, que le ha servido a un Dios vivo. that has served a living God. Yo no sé si hay alguien aquí I don't know if there's anyone here que ha caminado con Cristo that has walked with de Christ cerca, close by him, que Dios lo ha utilizado a él o a ella en este lugar, that God has used him or her y que in por this alguna place. situación en la vida And for any situation in tú life, piensas que Dios ya ha terminado contigo, you think that God is done que with por you. alguna decisión en tu vida That because of a decision tú in your piensas que life, Dios ya no te toma en cuenta, you think that God is not tú piensas que considering ya you. no eres parte de ese You think grupo. you're not part of the group. Bueno, esa buena noticia para Pedro Well, that good news for Peter. es esa buena noticia para ti It's también. a good news for you as well. Dios no había terminado con Pedro. God hadn't finished with Dios Peter. no ha terminado conmigo. God is not finished Dios with no ha me. terminado contigo tampoco. God is not finished with you Hay either. mucho más de lo que Dios va a hacer a través de tu vida. There's so much more that God will do through your life. Me encanta esta frase que se lo dije a alguien el viernes. I love this phrase that I told someone on Friday. Dios no ha terminado contigo. God is not done with you. Dios está a punto de empezar. God is about Solo to begin. recibe esa buena noticia de Just parte de receive Dios. that good news from God. Dios estaba a punto de empezar en la vida de Pedro realmente. God was about to start in the life of Peter, really. Después de la más grande equivocación que él tuvo. After the biggest mistake he made. ¿Te imaginas eso? Can you imagine that? Ese es el poder del Evangelio. That's the power of the gospel. Cuando tú lo recibes, When you receive cuando it, tú no lo cuestionas, when you don't question cuando it, simplemente dices se trata de Él. when you simply say it's about Him, Él es bueno. He is good. Él me sigue tomando en cuenta. He keeps considering Yo pude me. haberme equivocado, Maybe I made a pero mi mistake, Dios no se equivocó but conmigo. my God didn't make Dios a no se mistake equivocó with me. contigo. God didn't make a mistake with Esa you. es la buena noticia del día de hoy, familia. That's the great news of today, family. No se ha terminado. It's not over. No terminó. Esa noche amarga That bitter en el night, patio de un oficial romano, in the patio of an Donde lo official, tenían. Roman official, amarrado a Jesús, where Jesus was tied up. y ahí fue donde le preguntaron a Pedro. And that's where they asked Peter. Y Pedro lo negó una y otra vez. And Peter denied him over and over again. Ahí no se acabó todo. That was not over. Había mucho más There was so much que more todavía Pedro no había visto. that Peter hadn't seen ¿Qué te yet. quiero decir con esto, What do I familia? want to tell you with Dios this no ha happening? acabado contigo. God is not done Dios with you está a yet. punto de escribir el mejor capítulo de tu vida. God is ¿Sabe about cuál to fue el start mejor the best capítulo de la chapter vida of de your Pedro? life. You know what was the best No chapter fue in el Peter's life? Evangelio. It wasn't the El gospel. mejor capítulo de la vida de Pedro fue escrito en sus hechos, The best chapter in en los the hechos life de of los Peter was apóstoles. reading in Ahí se Acts. comenzó a escribir el mejor capítulo de la vida de Pedro. Acts is the best chapter of the life of Peter. No terminó esa noche. It wasn't over that night. Estaba a punto de empezar. It was about to start. No terminó contigo. It didn't end with you. He hasn't ended with you. Está a punto de empezar, iglesia. He's about to begin, church. Tu historia no termina con tu error. Your story doesn't end with your mistake. Tu historia no termina con la equivocación. Your story doesn't end with your mistake. Tu error y mi error Your mistake and my en mistake, las manos de Dios in the hands of God, son la tinta they are the ink para comenzar a escribir el mejor capítulo de tu vida. to start writing the best chapter of your life. Si no, te invito a que leas la historia del apóstol Pedro. If not, I invite you to read the story of Peter. Simplemente te estoy resumiendo la vida de ese hombre. I'm just summarizing the life of that man.
¿Cuántos quieren recibir esa nueva noticia? How many want to receive that good news? ¿Cuántos quieren realmente y creen que Dios está a punto de escribir el mejor capítulo de tu vida? How many of you believe that God's about Yo to no sé start si tú writing tienes the 20 best años. chapter in your life? I don't know if you're 20 O si tienes 60 or años. 60. Yo creo que Dios va a escribir el mejor capítulo de tu vida a partir de ahora. I believe that God will write the best chapter Créelo of y your life starting recíbelo now. en esta Believe mañana it de Easter. and receive it in this Easter morning. Porque tu error no va a detener el plan de Dios. Because your mistake won't stop God's plan. Tu historia no termina con tu dolor. Your story doesn't end with your pain. La palabra dice que hubo mucho dolor en Pedro, mucho The dolor. Word of God says there was a lot of pain in Peter. Tu historia no termina con tu dolor. Your story doesn't Tu end with your historia no pain. termina con tu equivocación. Your story Tu doesn't historia end no with your termina mistake. con tu pasado. Your story Tu doesn't end with your historia no past. termina con la herida que te hicieron en otro lugar. The story doesn't end with the Tu wound you historia received somewhere no else. termina. Your story is not over. Está a punto de empezar. It's about to begin. Hubo dolor, There was pain. hubo pasado, There was a past. hubo heridas, There were wounds. pero Dios está a punto But God is about de agarrar ese dolor, to grab that pain, esas heridas, those wounds, ese pasado that past, y convertirlo en bendición para tu vida y la vida de los demás. and convert it to a Eso blessing pasó for en your la vida life de and Pedro. others' lives. That's what happened in Peter's Literalmente life. eso pasó. That's literally what happened in his Pero hubo life. un gran encuentro But there was an encounter. la próxima semana. Next week, Este es el adelanto nomás, porque después solo te voy a adelantar algo. I'm just anticipating something because Dios no se later, quedó quieto con decirle a las mujeres, vayan. God didn't say in only Y díganle a telling the los women go discípulos, and tell the díganle a Pedro. disciples and tell Peter. Él fue y se encontró con los discípulos, sí, He went and encountered the disciples, pero yes. también fue encontrarse cara a cara con Pedro. But he also went to face Peter face to Cara a face. cara, To have an encounter face to face, con aquel que lo negó. with the one that Él denied him. tenía que ir a encontrarse. He had to go and encounter him. También se encontró con todos, He also encountered with everyone else. pero había un encuentro especial But there was a special encounter entre Dios y Pedro. between God and Peter. Hay un encuentro especial entre Dios y tú, There's a special encounter between God and que es you, el comienzo de todo. which is the beginning of everything. Dios es un Dios de encuentros. God is a God of encounters. Amén. Amen. Me quedan unos minutos, pero hay algo más acá. I have a few more minutes, but there's something else here. Díganle a los discípulos y a Pedro. Tell the disciples and Peter. En el capítulo 22 de Lucas, te lo dejo de tarea nomás, no Luke puedo chapter ir. 22. Pero en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, el Señor predice lo que Pedro iba a hacer. The Lord anticipates what Peter was Sobre going to do. todo cuando Él le dice, yo por ti daría la vida. Especially when Peter said, I will give my life for Y Él you. le dice, tranquilo, God says, calm antes down. que cante el gallo, Before the tú me rooster vas a negar 3 sings, veces. you're going to deny me ¿Se 3 acuerdan la times. historia? Está ahí en el Remember the capítulo 22 de story? Lucas. It's right there in ¿Ok? chapter 22 of Luke. Pero hay algo muy hermoso aquí. But there's something very beautiful here. Que cuando Jesús predice lo que Pedro va a hacer, That when Jesus predicts what Peter's going to do, no le dice Pedro, he didn't call him Peter. le dice Simón. He calls him Simon. Simón, Simón, Simon, Simon, el enemigo ha pedido zarandearte, the enemy has asked me to pero shake yo he your orado hand, por ti but I have prayed for you para que tu fe no se quiebre. so that your faith is not Porque yo broken. sé que antes que cante el gallo, Because I know that before the rooster tú me sings, vas a negar 3 veces. you're going to Capítulo deny me 3 22 de times. Lucas. Chapter Simón, 22. Simón. Simon, Simon. Y ahora Dios And now God le está diciendo, is calling, díganle a los discípulos y a Simón. tell the disciples and Simon. No, No, Él no dice eso. he doesn't say that. Él dice, díganle a los He discípulos says, tell the disciples y a Pedro. and Peter. ¿Y por qué lo llama Simón cuando se equivocó? And why does he call me Simon when he made a mistake? Simón significa su vieja naturaleza. Simon means his old Pedro nature. significa la identidad que Dios le dio. Peter is the identity Tú God gave tienes him. una vieja naturaleza You have an old y nature, tienes una identidad delante de Dios. and you have an identity. Dios sabe with que en God. tu vieja naturaleza God knows that your old tú nature, puedes equivocarte, you can make a tú mistake. puedes cometer un error, You can tú mess puedes up. negarlo, You can pero deny Dios him. no te llamó a vivir en tu vieja naturaleza. But God didn't Dios call you te to llamó a live in that vivir past nature. en la identidad que tú tienes para Él. God called you to live in that identity. Dios te llamó a vivir no en tu vieja God naturaleza. didn't call you to live Dios in te that llamó old a vivir nature. como hijo. God called you to vieja live as a naturaleza son.
es el esclavo del pecado. The old nature is being La a slave identidad of que sin. tienes en Dios The es identity que you tú have in tienes God dominio sobre el pecado. is that you are La vieja on top of naturaleza sin. The es el old esclavo. nature is being a La nueva naturaleza slave. es el hijo. The new nature is the son. Dios sabía, God knew, Dios sabe God knows que en nuestra vieja naturaleza, that in our old nature, en nuestro viejo hombre, como lo llama la in our palabra, old man, like the word of God says, vamos a cometer errores, we're going to make mistakes. vamos a cometer equivocaciones, We're going to make mistakes. pero esa equivocación, But that mistake, hablando de identidad, speaking of identity, porque Dios le dio esa identidad a Pedro, because God gave Él Peter era that Simón. identity. He was Simon. y él le dijo, de ahora en adelante ya no vas a ser And Simón, he told him from now on, you're ahora not vas going to a be ser Simon. Pedro. You're going to be Le está Peter. dando una nueva identidad, He's giving him le a está new dando un identity. nuevo nombre, He's giving le him está a new dando name. una esperanza, He's le giving está him a dando hope. un futuro en A ese momento a future in that Pedro, moment. un propósito, A purpose. un llamado. A call. Ok, sígueme entonces con esto. Okay, follow me with this then. Pedro había cometido un error, Peter had made a mistake. pero para Dios su error no define su identidad. But for God, his mistake Para doesn't Dios tu define his error no te identity. define. For God, Tú your eres mistake doesn't definido define you. por lo que Dios dice de ti. You are defined by what Tu God is pasado saying no about te you. define, Your familia. past doesn't define you, family. Tu error no te Your define. mistake doesn't define Tú you. sigues siendo visto por Dios de la misma manera. You're still seen by God the same way. Cuando nuestro Dios estaba pensando en Pedro, When our God was thinking about Peter, Él no pensaba en el viejo Pedro, he wasn't thinking the old Peter, en el Simón, in the Simon. sino Él pensaba en la identidad que le había dado. He was thinking in the identity he has ¿Qué given quiere him. decir para What nosotros? does that mean for us? Tú sigues siendo su hijo. You're still his son. Tú sigues siendo su hija. You're still his Él te daughter. sigue llamando por tu nombre. He's still calling Él te you by sigue your name. llamando con esa identidad He's que Él still te calling you dio. by that Tu identity error he gave you. no te define. Your mistake doesn't define you. El amor de Dios es el que te define. God's love is Tu what defines equivocación you. no te Your define. mistake doesn't. La gracia de Dios es la que te define a God's ti. grace is what defines you. Tú sigues siendo su hijo. You're still his son. Tú sigues siendo Pedro. You're still Peter. Tú sigues siendo Pedro, You're still Peter, al que Dios llamó. the one that God called. Eso es lo que estaba tratando de en ese momento darle el mensaje a Pedro. That's the message he was trying to give Yo sé Peter. que te has equivocado, hijo. I know you made a mistake, son. Yo sé que has llorado, I know you've cried. has sufrido, You suffered. pero quiero que sepas algo. But I want you to know something. Para mí sigues siendo el mismo. For me, you're still the same. Para mí sigues siendo Pedro. For me, you're still Peter. Para mí sigues siendo mi hijo. You're still my son. Yo no voy a permitir. I'm not going to allow Es el corazón de Dios para ti. the heart of God for Yo you. no voy a permitir que un error I'm not going to allow that mistake. le quite a mi hijo o a mi hija Take that, my son or my daughter. quién realmente es él o ella. Take away who they really are. ¿Quién eres tú en Jesús? Who are you in Eso es Jesus? lo que te define. That's what ¿Quién eres defines tú you. en Dios? Who are you in Eso es lo que te God? define. That's what defines No tu you. pasado, Not your past. no tus errores, Not your mistakes. no el dolor. Not the El pain. enemigo quiere que tú pienses The enemy wants you to que think por tu error that because of your Dios te mistake, quita tu posición. God is taking that Pero position Dios te away. viene a decir But God is coming to que tell tu you posición that your no se position centra en tu error, It's not about que your tu mistake. posición Your se centra en la cruz del is Calvario. at the cross of Calvary. Tu error no te define. Your mistake doesn't define you. Hay una nueva oportunidad. There's a new opportunity. Hay una nueva noticia para ti. Good news for you. Dios no ha terminado. God is not over yet. Dios ni siquiera ha empezado para algunos. God hasn't even started for some of you. Hay mucho más, There's so much more, mujer. woman. Hay mucho más, hombre, There's so much more, man, de lo que todavía tus ojos no han visto. that your eyes haven't even seen yet. Había mucho más delante de la vida de Pedro. There was so much more in front of Peter's life, Y él estaba a punto de tirar la and toalla. he was about to give up. Él pensaba que se había acabado todo. He thought everything was over, Pero estaba a punto de encontrarse but he was about to con encounter la gracia de Dios, with God's con el grace, amor de Dios, God's love, cuando ya no había más nada. when there was nothing else. Así es la historia, lo que continúa la próxima semana. That's the story that continues next week. Dios no se detuvo. God didn't stop. Dios no se va a detener. God is not going to No hay stop. nada que lo pueda detener a There's Dios. nothing that can stop God. Ni el error más grande Not even the biggest no lo va mistake a detener.
Nothing's going to stop him. No corras de él. Don't run away from him. No corras, Don't run, porque te va a alcanzar. because he's going to reach you. Pedro corrió, se fue lejos. Peter ran and he left far away. Lejos. Far away. Ahí está el Evangelio. It says it in the Word of God. Y Dios decía, no corras. And God saying, don't run. Donde quiera que vayas te voy a alcanzar. Wherever you go, I'll Porque reach mi you. amor es infinito por ti. My love is Te infinite for you. equivocaste. You made a mistake. Levántate. Stand up, Porque yo estoy contigo. because I'm with Y you. si tuvo que seguirlo, And he had to follow him lejos, far away hasta el fin del mundo, till the end of the world. Dios te va a seguir. God will follow you. Y te va a encontrar. And he's going to find Y you. te va a abrazar. And he's going to come Y to tú ya you. no vas a soportar ese abrazo. And you're not going to be able to handle that Simplemente vas a love. caer rendido. You're just going to fall, Te estoy diciendo surrender. lo que pasó en el encuentro de la próxima semana. Te estoy I'm telling adelantando. you what's going to happen in the encounter next week. Ese es el amor de Dios por ti. That is God's love for you. Tú sigues siendo Pedro. Tú sigues siendo aquel que Dios miró You're still someone that God saw con buenos ojos. with good eyes. Tu error no te define, iglesia. Your mistake doesn't define you, church. Esa es la buena noticia de Easter Sunday. That is the good news for Easter Sunday. Pero no había salido del corazón de Dios. Peter had never left God's heart. Piensa un segundo en esto. Think for a second on this. A nuestro Dios le costó muchísimo la cruz, amén. Our God really suffered in the cross, El amen. viernes vimos un poco ese dolor, ese sacrificio tan grande. On Friday we saw a little bit of that big sacrifice, that pain. Y sé que tú lo puedes visualizar. And I know you can picture it. Ahora imagínate esto. Now imagine this. Dios colgado en una cruz, God hanging on a cross, perdiendo ya las fuerzas, losing his strength, el aliento. his breath. Ya no podía más en su cuerpo físico. He couldn't anymore hold it in his body. El dolor era incansable en su cuerpo. The pain was so bad in his Él body. dice muchas frases, He said many phrases, pero ¿sabes en quién no paraba de pensar? but you know he never stopped thinking in En Pedro. Peter. Yo me imagino a nuestro Dios colgado ahí. I can imagine a God hanging there. Ya quiero que esto termine, I want this to be over, porque quiero correr a abrazar a Pedro. because I want to run and hug Peter. Ya quiero que esto acabe, I want this to be over, porque no aguanto un segundo más because I can't hold it one more second. que mi hijo That my son esté sufriendo. be suffering. Ese es el amor de Dios por ti, That is the love of God for you. porque Pedro representas tú, Because Peter, that's who you represent. Pedro represento yo. Peter is who I represent. Donde quiera que vayas, Wherever you go, el amor de Dios te va a alcanzar. God's love will encounter No you. sigas corriendo de Él, Stop running from Him. solo ríndete, Just surrender yourself. porque ahí estaba pensando Dios por Pedro. Because God was thinking in Peter in that moment. Cuando estaba recibiendo las llaves del infierno, When he was receiving those keys of estaba hell, pensando en Pedro. he was thinking of Cuando Peter. estaba conquistando la muerte, When he was conquering estaba death, pensando en he Pedro. was thinking of Cuando Peter. estaba pisando la serpiente, When he was stepping estaba on pensando en that Pedro. serpent, he was thinking of Peter. Ese es el amor de Dios, That is God's love. de un padre para su hijo. That is the love of a father for a son. Él ya no aguanta más He cannot hold it anymore. que un segundo más, That for 1 un second, minuto más, 1 more minute, uno de sus hijos siga sufriendo one of his kids can keep on por algo suffering que cometió, for something he did, por algo que fue dolor, for something that meant por represented una pain, equivocación del pasado. a mistake from the past. Dios dice, no, God says, no, deja de escuchar al enemigo. stop listening to the enemy. Él te va a llamar siempre por tu pecado. He's always going to call you by your sin. Eres malo, You're no eres bad. digno, You're not worthy. haces cosas malas, You do wrong miras things. cosas You malas. see bad Él things. siempre te va a llamar por tu pecado. He will always call you by your sin. Conoce quién eres delante de Dios, Know who you are in pero front siempre of te God. va a llamar por tu pecado. He will always call you by his name. Dios conoce muy bien lo que hizo Pedro. God knows very well. Lo what sabía Peter de did. antemano. He knew it ahead of Sabe time. lo que tú has hecho He knows what y te you've done. sigue llamando por tu nombre. And he still calls you Él by no va a your name. dejar de llamarte por quién He's eres. never going to stop calling you by who you Solo are. regresa a sus pies. Just come back to Solo his feet. regresa a casa. Come back home. Porque Él está a punto de escribir Because he's about to write
el mejor capítulo de tu vida. The best chapter of your Si lo life. crees, dime un fuerte amén, If you iglesia. believe it, say